Muy buenas noches, queridos hermanos. Nos encontramos en este momento al inicio del repaso de la lección de maestro de la escuela sabática, eh, eh, promocionado por la promoción de estudiantes de teología de la Universidad UUI de 1987, que intentamos con nuestra experiencia a través de estos años, algunos en el campo ministerial, otros en el aspecto de ser maestros, poder aportarles a ustedes una interpretación del texto bíblico y a poder aplicarlo a la realidad nuestra y que les pueda servir en vuestro crecimiento espiritual. Todos los exponentes son pastores que están en diferentes países y que están siendo usados por Dios en el ministerio de la predicación del Evangelio. Y hoy día, en esta noche, le toca a Rubén Álvarez. Es una persona que quiero mucho y que aprecio. Fuimos compañeros de clase estudiantil, nuestra alma mater de la universidad de aquel entonces. Y él, en esta noche, nosotros lo vamos a invitar a poder, a que ustedes lo puedan conocer y tener detalles de su vida personal. Entonces, invitamos en este momento a Rubén Álvarez, por favor. Como tengo un pequeño detalle con la lacto, supongo que Rubencito estás ahí, ¿no es cierto? Aquí estamos, Roger. Un saludo cordial. Muy bien. Muy bien. Rubén, en estos momentos está desde Chile, transmitiendo el repaso de la lección. Por favor, dinos tu nombre completo, tu estado civil y cuántos son los miembros de tu familia, apreciado amigo. Yo, Rubén Álvarez, somos nuestra familia, mi esposa, mis hijos, una niña, dos niñas, un varón. Y bueno, desde Chile transmitimos. Estamos contentos de poder hacer este repaso con los compañeros de teología y la membresía que nos acompaña. Profesor Rubén Álvarez, nos gustaría que nos detalles tu grado académico, que conozcan cuál fue tu preparación, por favor. Yo tengo una licenciatura en teología, una licenciatura en educación física, orientador educacional y un magíster en el área de la multimedia educativa. Muy bien. Rubén es una de las personas que yo puedo hablar con bastante precisión. Es un hombre muy inteligente, él es muy práctico, él no es soñador, no es idealista. Él parece que debe tener sus venas judías. Y sucede que en este caso, profesor Rubén, ¿nos podías dar algunos detalles de Chile, por favor? Algo de Chile, de tu país, para que los que estamos aquí puedan saber algo de tu hermoso país y moderno que es el país ¿cómo se llama? Del sur. Bueno, justamente estamos en el mes de la patria, ¿no? De la independencia, se celebra el 18 de septiembre. Estamos también en periodo de elecciones que hubieron hace poco, la Constitución. Un país que quiere salir adelante, quiere también reencontrarse. Y bueno, somos pueblos hermanos todos, de todo de Latinoamérica, ¿no? Ya. Así que... Muy bien. Interesante. Muy bien. Profesor Rubencito, escúchame. Nos toca un tema que es bastante... No se puede nadar, se tiene que bucear. En la cultura judía tiene la idea bien clara que el Dios Jehová es el Dios de la paciencia y que el ser humano es el Dios de la impaciencia. ¿Me están entendiendo? Es decir, de que el ser humano está lleno de impulsos. Es decir, dicen que el ser humano diariamente, de parte de los órganos del cuerpo, a diario recibe 18.000 impulsos en forma desordenada, ya que la naturaleza pecadora desordenó el orden que tenían el organismo referente a sus mensajes al cerebro. Más de los 18.000, 27.000 impulsos que son impulsos causados por el pecado, que son traumáticos. Todos estos más de 50.000 impulsos intentan dar un golpe de estado a la mente del ser humano. Sin embargo, esta es una continua lucha diaria
con la interioridad del hombre. Sin embargo, la lección nos habla algo interesante que yo quisiera, para poder iniciar este repaso de la lección, es el hecho de que menciona de que el ser humano pasa por una etapa que se llama la etapa de lo que se llama las crisis, las tribulaciones. Profesor Rubencito, es un punto de inicio y un punto final de tribulaciones. Y entonces, la pregunta es que en ese periodo de tiempo se lo conoce teológicamente como paciencia. Entonces, la pregunta es que si en el idioma hebreo no existe la palabra paciencia, porque la Biblia no es un diccionario que te da conceptos. La Biblia habla de la historia de hombres que pasaron este periodo de tribulaciones y que se lo conoce como paciencia. Nosotros, la iglesia, que tenemos una cultura mayor desarrollada y tenemos la revelación progresiva más desarrollada, a nuestra contemporaneidad tenemos que dar un concepto claro. Profesor Rubén, ¿nos puede explicar usted qué cosa es la paciencia y cómo podemos obtenerla? Bueno, en la Escritura se nos presenta, por ejemplo, en Apocalipsis 14:12, como unas señales de la iglesia verdadera, ¿no? Dice, aquí está la paciencia de los santos. Allí la palabra griega es hipomoní, ¿ya? En hebreo hay varias palabras que tratan de transmitir esa idea, como sablanut, hayhutalelel, es la habilidad de tolerar el dolor, de soportar que alguien vaya contra su voluntad. Se puede traducir como estar muy adolorido, estar muy sufrido, estar triste, herido, en ese estado de sentimientos cargados de emociones que podemos encontrar el significado. Ahora, la lección justamente centra la base del estudio en dos aspectos que están relacionados con la palabra de la paciencia, como es, en primer lugar, o nos enfocamos en las cosas que esperamos, o nos enfocamos en aquel que tiene las cosas, que es nuestro Dios. Ahora, nosotros, si nos hemos puesto nuestras vidas en las manos de Dios, obviamente que tenemos que enfocarnos en este último aspecto, de enfocarnos en poner toda nuestra confianza en Dios. El ser humano, por definición, es impaciente. Queremos todo rápido, la inmediatez. Vivimos por eso en un mundo acelerado. Corremos, estamos con agendas sobrecargadas, pero la paciencia es necesaria en nuestra vida familiar, es necesaria en nuestra vida laboral, es muy necesaria en nuestras relaciones humanas, en nuestra salud también es necesaria. Tenemos que tener paciencia para saber cuidarnos. Y Dios nos llama a descansar en sus promesas, descansar y estar tranquilos. Entonces, la paciencia es esperar que Dios hace posible lo que pareciera imposible. Por ejemplo, en Gálatas 5:22 nos dice que más el fruto del Espíritu es, punto suspensivo, paciencia. Entonces, la paciencia se manifiesta en la vida de muchas maneras. Ahora, la pregunta que nosotros tenemos que hacernos es, ¿cómo está tu paciencia? ¿Te has impacientado últimamente? ¿Qué te hace perder la paciencia? ¿Cómo actúas en situaciones que son inesperadas? ¿O qué personas? ¿Y por qué razones esas personas te hacen perder la paciencia? Porque, digamos, lo que las escrituras nos llaman a soportarnos unos a otros con paciencia, dice Efesios capítulo 4, versículo 2. Y es tan importante, ¿cierto?, que nosotros tenemos que tomarnos un momento y hacer una pausa y para saber tomar decisiones. A veces el apresuramiento nos lleva
por la impaciencia a tomar malas decisiones o a reaccionar o a actuar de mala manera. Por lo tanto, lo contrario de la paciencia es la impaciencia, que es una palabra que está con connotaciones de molestia, de irritabilidad. La impaciencia nos causa enojo, malestar, por cuanto no se cumple lo que anhelamos, lo que deseamos. Y por lo tanto, ¿cómo obtener la paciencia? Es un don de Dios, es un don divino. Y a medida que nosotros estemos, como todos los dones divinos, más cerca de Dios, el Señor nos va a dar esa paciencia. Pero también es importante que hay 3 prácticas que se han demostrado que nos ayudan a mejorar la paciencia. En primer lugar, es el control y el manejo de la angustia, de la ansiedad y del estrés. En la medida que nosotros tengamos una vida en armonía, saludable, que nos alimentemos bien, que descansemos, que llevemos una vida apacible, de poder tener una vida saludable de ejercicio físico, por ejemplo. También una vida de alabanza a Dios, una vida de comunión con el Señor. Aprender a relajarnos, de liberar nuestras tensiones, vamos a tener un mayor dominio propio que nos va a permitir mantener la calma y tener paciencia. La otra práctica es la meditación de la palabra de Dios. La palabra de Dios nos ayuda a tener paz, una paz mental y espiritual que también crea las condiciones para tener una paciencia. Por ejemplo, en Romanos capítulo 15, versículo 4, nos dice, porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Es decir, importante el aspecto de la meditación en la palabra de Dios. Y el tercer aspecto son las tribulaciones, porque las tribulaciones nos permiten poner en práctica la paciencia que Dios nos da, como dice Romanos 5, del 3 al 5. Y no solo esto, sino también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Por lo tanto, ahí tenemos 3 prácticas que nos ayudan también a desarrollar la paciencia que Dios nos da. No sé si alguien quiera comentar este punto que es muy amplio, ¿no? Muy bien. ¿Alguna pregunta? Mientras están haciendo la pregunta, entonces nuestro profesor Rubén menciona que la paciencia es una actitud que debemos tener cuando estamos envueltos en un embrollo, ¿me están entendiendo? En dificultades. Entonces, aquí tenemos que entender de que es bueno aclarar este punto. Si alguno tiene una pregunta, algún detalle, yo lo complementaría, pero primeramente con el profesor. ¿Alguna pregunta? ¿Hay alguna pregunta? Yo como no estoy acá con el celular, mi laptop está con unos detalles. Si alguien me puede hablar con su micrófono, lo escucho, porque no puedo ver por la mano. A ver, ya volvió. Muy bien. Escuchen, nosotros los seres humanos no podemos tener paciencia. Eso lo produce el Espíritu Santo, ¿no es cierto? Para poder lograr enfrentar la vida. Hay una frase en hebreo que se llama el midakenet midá, el midakenet midá, que dice de que Dios nos procesa, el Espíritu Santo nos procesa medida por medida. Es decir, nosotros tenemos una costura continua, una etapa de procesos en simultáneo y en forma ordenada, que cuando el Hijo de Dios entra en una tribulación, en una crisis, ya sea por culpa de sus errores o porque tiene que predicar el Evangelio, viene una crisis, sucede algo interesante, de que Dios permite la crisis fuerte porque hay puntos nosotros vulnerables que tienen que ser cosidas con doble costura, con doble firmeza. Es decir, Dios en la tribulación
va a hacer un músculo más fuerte, más de lo normal, para repotenciar la vida del cristiano. Pero la única manera que pueda pasar esa tribulación es que pueda pasar la paciencia. ¿Alguna pregunta, por favor, que tengan algunos? ¿Alguna pregunta para seguir a la siguiente parte? ¿Alguna pregunta sobre la paciencia? Sí, me gustaría, buenas noches, preguntarle al profesor si es que en esta tierra podremos algún día ser 100% pacientes. Y esta paciencia que viene, ¿cierto?, de estar cercano con Dios, la vamos a continuar en la Nueva Jerusalén. Eso sería. O sea, si se va a continuar en la perfección, ¿no? Si va a haber paciencia en la perfección, ¿eso te dices, hermano? ¿Has entendido, Sí. profesor Rubén? Sí. ¿La vamos a lograr 100% en la tierra o solamente cuando venga Jesús, si es que estamos con Él? Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Sí. Por favor, Rubén. Bueno, desde mi perspectiva, pienso de que la paciencia, como todos los otros dones del Espíritu, nosotros seguiremos desarrollándonos, porque somos seres imperfectos, ¿no? Y estamos en un mundo de pecado, un mundo en campo enemigo, podemos decir. Y obviamente podemos ir desarrollando la paciencia, algunos más pacientes, otros menos pacientes, pero la podemos seguir desarrollando como una virtud. Ahora, si en la tierra nueva tendremos paciencia o no, yo creo que las virtudes siempre se van a desarrollar. Es como decir, habrá gozo, habrá paz, habrá amor. En la tierra nueva yo creo que sí, porque la paciencia es una virtud, un don del Espíritu Santo. Además que todas las cosas importantes en la vida requieren de paciencia. Nunca en el breve término de un día madura el fruto y la espiga grana, como dice el poeta. Es decir, vamos a requerir paciencia para muchas cosas. Si aprendemos a tocar un instrumento, por ejemplo, necesitamos paciencia, concentración. Si vamos a desarrollarnos en distintas áreas, necesitamos la paciencia. Las cosas no surgen de la noche a la mañana. Yo creo que en la vida eterna tendremos que, por cierto, desarrollar actividades que van a requerir también ampliar no solo la paciencia, sino todos los dones que el Espíritu Santo nos otorga. Interesante la pregunta, muy buena respuesta, profesor Rubén. Mira, apreciado hermano, cuando nosotros vayamos al cielo, sucede que nosotros vamos a ir como reyes, como reyes. Nosotros se nos va a dar el control del universo. Ustedes saben que Elena G. de White dice que nosotros hemos venido a reemplazar a los demonios y a los cargos y funciones que ellos tuvieron. Y ellos tuvieron control de universos, ¿me están entendiendo? Y entonces nosotros tendremos que participar, de dirigir, administrar, controlar mundos. Y si una vez en este mundo perfecto hubo un ser como Satanás que tenía ideas extrañas, y como no se conocía el pecado, dejó que se manifestara para poder ver lo perverso que era ese sistema de mal, ahora conociendo, nosotros tenemos que enfrentar diferentes tipos de situaciones en el cielo, porque van a venir a nosotros a contarnos experiencias. Y no podía faltar alguien que tenga una idea extraña, y tenemos que comprenderle de que cuando piense alguna idea extraña, no sabe que esas ideas extrañas, lo que desembocó y lo que trajo de consecuencia en este mundo, ¿no?, de pecado. La paciencia la vamos a tener que tener permanentemente por la eternidad, porque tendremos seres del universo a nuestra responsabilidad, porque seremos reyes, gobernantes de universos, hermanos. Como le digo, bajo nuestra responsabilidad. Muy bien, ¿alguna pregunta más? ¿Alguna pregunta para seguir con la segunda parte? Hermano, me ayudaría con el libro donde se encuentra eso, pues para mí esto es nuevo. De que habríamos de ocupar el espacio de aquellos reyes y gobernantes. Elena, bueno, no sé si todos los que están acá son adventistas. Elena G. de White dice que el ser humano fue creado
como reemplazo de Adán, de Satanás, y la raza humana representar a los demonios. Y no se olviden que los ángeles de Dios, no quiero apartarme del tema, los ángeles antes de caer, los demonios antes de caer eran seres que administraban el universo. Nosotros vamos, el enlace de Juan dice que nosotros vamos a reemplazar en espacio y en funciones. Así que trataré durante la próxima clase, el próximo repaso, darle el detalle dónde está, pero está especialmente en la historia de la redención, si tienes acceso al libro. Muy Ya, bien. sí, ¿Otra pregunta más? Historia de la redención, muy bien. Siguiente pregunta. Nosotros, profesor Rubencito, nos encontramos de que la Biblia no nos cuenta la isla de la fantasía. No nos habla de Walt Disney. No deja de decirnos que todos los héroes de la fe fueron seres humanos como usted y como yo, y que en ningún momento el Antiguo Testamento trata de conceptuar lo que es la paciencia, sino nos cuenta cómo enfrentaron esas tribulaciones. Muchos fracasaron y se perdieron, y los que soportaron se convirtieron en nuestros ejemplos, héroes de fe. Lograron salir adelante ante los embates de sus crisis personales o crisis de responsabilidad que tenían sobre otras personas. Pregunta, profesor Rubén, ¿qué beneficios nos otorga la paciencia? Bueno, importante la pregunta, porque la paciencia nos otorga múltiples beneficios. Recordemos que nuestro Dios es un Dios paciente, es tardo para la ira, grande en misericordia. Entonces, esa solo característica de Dios nos induce a encontrar que la paciencia es una virtud valiosa. Y la lección comenzaba con un experimento que se hizo con unos niños de 4 años que se les daba un malvavisco y se esperaba si ellos eran capaces de aguantarse las ganas de comérselo o no, y si esperaban se les daba otro de regalo. Y en el seguimiento, cuando adolescentes, los niños que habían sido capaces de resistir la tentación de comérselo inmediatamente, tuvieron características diferentes. Y este no es el único estudio que se ha hecho. Hay muchos estudios y que arrojan el mismo resultado con respecto a este punto. Por ejemplo, las características de estos niños que lograron posponer la gratificación instantánea y posponerla en el tiempo, experimentaron que en su desarrollo estudiantil cuando adolescentes eran mejores estudiantes, eran más seguros de sí mismos, eran más confiados, eran más, la gente confiaba más en ellos, eran más populares. Y no solo eso, los estudios indicaron también que estas personas eran más empáticas, sentían mayor gratitud, experimentaban menos estados anímicos depresivos. Es decir, características que hacen de lo que la paciencia puede hacer en el carácter de una persona, ¿ya? Y se ha visto en múltiples estudios. Por ejemplo, una de las características de la paciencia también es la actitud ahorrativa. Yo conozco de niños pequeños que recuerdo que a uno le regalaron una alcancía, a dos hermanos le regalaron una alcancía. Uno de ellos echó unas pocas monedas y a los pocos días ya estaba rompiendo el cerdito ese. Y en cambio el otro seguía echando, y el que ya no tenía la alcancía, más bien, a veces le sacaba las monedas al otro hermano. Y cuando pasaron los tiempos, el niño que era más ahorrativo le fue mejor en la vida, tuvo mayor bienestar económico, mejores relaciones humanas, mejor sentido de autoestima, y el que era impaciente y que quería la gratificación instantánea, tuvo dificultades también en su trayectoria de vida. Es decir, la actitud paciente es muy beneficiosa y se ha visto en distintos estudios.
nos dan esos resultados. Es decir, hay que aprender a esperar. Las cosas buenas realmente llegan a aquellos que saben esperar. Y tenemos que saber esperar en los tiempos de Dios, con paciencia, pero no una paciencia pasiva, una paciencia activa. Como decimos muchas veces, estamos esperando y también apresurando la venida del Señor. Es decir, una espera activa, no una espera pasiva. Con vuestra paciencia, dice, ganaréis vuestras almas, dijo el Señor Jesucristo. Entonces, para tomar en cuenta. No sé si alguien quiere comentar este punto, está para mucho también. ¿O hay alguna pregunta? Muy bien. ¿Alguien tiene alguna pregunta para poder aportar? ¿Alguna pregunta? Muy bien. Y ahora sí tengo prendida la pantalla acá. Escúcheme. Quiero decir lo siguiente. En la cultura judía, los judíos, cuando hablan de este periodo de tribulación que pasamos todos, menciona que hay dos tipos de tribulaciones, las que son causa de nuestros propios defectos, de nuestras propias caídas, consecuencia de nuestros errores, y no se olviden que son las tribulaciones por ir a predicar el evangelio. Algunos dicen que este tipo de paciencia más es enfáticamente para las consecuencias, para las consecuencias de ser un predicador, de ser un misionero. Pero al detalle es lo siguiente, el judío dice que en este periodo de tiempo se hacen dos cosas, porque el profesor Rubén está diciendo que el que logra pasar la paciencia se beneficia y tiene éxito en su vida humana, profesional y también en su vida espiritual. Pero dicen los judíos que ¿qué se hace en este periodo de tribulación? En este periodo de paciencia. Los judíos hacen lo siguiente. Ellos cantan, ellos oran, ellos leen las Sagradas Escrituras, ¿me están escuchando? Y dicen algo muy bonito. Dicen que en este periodo se tiene que usar, o sea, Dios es el Dios de la bondad. Y Dios no puede venir a ser bondadoso. La única manera de que el hombre debe reflejar la bondad de Dios es su cariño, su afecto, su servicio. Es decir, ser bondadoso. Pero para el pueblo adventista, que le habla el pueblo de la paciencia, ¿en qué se tiene que distraer? ¿En qué se tiene que dedicar en un momento de sus tribulaciones? Es en la predicación del evangelio. Es decir, que en el periodo de la tribulación tenemos que hacer dos cosas. Para pasar a una pregunta es adorar a Dios, cantando, alabando, orando, ¿me están entendiendo? Tener una relación personal con Él y también manifestar la bondad a los hombres. ¿Por qué? Porque si hacemos esto, nos concentramos en estas cosas espirituales y ya no nos centramos en masticar nuestro dolor, nuestra crisis, nuestro sufrimiento, nuestras decepciones. En ese sentido dice que eso es lo que se tiene que hacer en la época de las tribulaciones, lo que nos va a distraer y va a permitir que nos enfoquemos en lo que Dios quiere para nosotros y no permitirá que el dolor, el sufrimiento nos deprima y lo masticamos como chicle el dolor. ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Alguna pregunta? ¿Tienen alguna pregunta? Si no, pasamos a la siguiente parte. Estamos en la segunda parte que dice, ¿qué beneficio nos otorga la paciencia? ¿Alguna pregunta más? Muy bien. Siguiente pregunta, profesor Rubencito. Acá hay un tema muy controversial. En el profesor Millones, que escribe la biografía de Santa Rosa de Lima, dice que Santa Rosa de Lima, como era católica, pensaba que Dios le gustaba torturar, hacer sufrir a sus hijos. Y Santa Rosa de Lima se ponía puntas, se metía agujas y un cinturón con púas, se apretaba en la cintura. De tal manera que ella terminó hinchada, llena de pus, porque decía de que Dios le gustaba mandar sufrimientos a sus hijos. Entonces nosotros hemos descubierto que el sufrimiento mayormente Dios permite que venga como consecuencia de nosotros. ¿Me están entendiendo? La pregunta es, específicamente, si es verdad que viene como consecuencia de nuestros errores o por predicar el evangelio, eso viene como consecuencia. ¿Qué razón? ¿Por qué Dios permite el sufrimiento? ¿Por qué Dios permite que pasemos estas pruebas difíciles? ¿Cuál es la razón por qué lo permite? ¿Por qué son la razón y propósito de la cual pasamos este tiempo de espera, mi querido profesor? Bueno, el sufrimiento es la consecuencia de la entrada del pecado en este mundo.
Y cuando estamos en las tribulaciones, es cuando más nos damos cuenta que necesitamos a Dios. En primer lugar, uno de los propósitos de la espera y que Dios permite las dificultades, es que nos puede reorientar nuestra atención desde las cosas de este mundo hacia Dios. A veces tenemos que esperar y lo que anhelamos no llega, pero esa espera nos ayuda a reorientar nuestra visión hacia Dios. Por ejemplo, la persona que quiere, por ejemplo, comprarse un auto o comprarse una casa o ampliar su vivienda, tener una cocina, y dice auto, siempre mentaliza, o cocina, o casa, y lucha y toma horas extras y se esfuerza para, incluso algunos llegan a entrar a los juegos de azar, e incluso algunos llegan a comprometer sus principios en algunas actividades. La cosa es juntar el dinero para lograr ese propósito. Y cuando no lo logran, lo único que les queda es tratar de mirar hacia Dios. Y si lo logran, se van a dar cuenta que ahí tampoco está la felicidad, que va a seguir el vacío interior. Entonces la espera nos ayuda a reorientar nuestra visión de las cosas materiales de este mundo hacia Dios. En segundo lugar, los propósitos que Dios tiene para la espera es que nos permite desarrollar una imagen más clara de nuestros motivos y deseos. Porque cuando oramos a Dios y le pedimos algo, y ese algo se demora y no va llegando, y nosotros tratamos de orar, de buscar a Dios, y estamos consagrándonos más, y cuando vemos que no responde el Señor como nosotros quisiéramos, entonces ahí nos damos cuenta si estamos siguiendo a Dios por las cosas que le estamos pidiendo, o si realmente lo seguimos por amor y por fe. Otra vez parecido al propósito anterior. La espera, en tercer lugar, genera perseverancia, resistencia, fortaleza en la vida espiritual. Claro, porque la actitud de espera nos va generando un rasgo de carácter en nosotros, que es muy parecido al de la mansedumbre del que hablábamos la semana pasada. Tener esa actitud de permanecer en el Señor, aferrarnos a sus promesas, persistir, ser persistente. Timoteo nos habla acerca del atleta, del labrador, del soldado, características que también tienen un sentido de espera, de paciencia. Entonces, nos genera una fortaleza espiritual. En cuarto lugar, los propósitos de Dios para la espera es que nos abren las puertas a desarrollar otras fortalezas espirituales, como la fe, la confianza, otras virtudes. En quinto lugar, la espera permite a Dios poner otras piezas, dice, en el rompecabezas completo, del cuadro completo de lo que está sucediendo. Pone, por ejemplo, en Gálatas 4:4, que dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Es decir, hay un cronograma, hay situaciones, hay circunstancias donde el tiempo del Señor es el mejor, el preciso. Entonces, las situaciones a lo mejor no son las más óptimas para lo que nosotros estamos anhelando. Y Dios, hay que aprender a esperar en los tiempos de Dios. En sexto lugar, la espera sirve para probarnos en nuestra fe, para darnos esa fortaleza interior que necesitamos. Y en séptimo lugar, es posible que nunca sepamos la razón por la cual aquello que anhelamos y esperamos no se cumple. Es allí donde nosotros tenemos que aprender a vivir por fe y confiar en los planes divinos. Es cierto que en este mundo tendremos sufrimiento, pero sabemos que Dios no es el autor del sufrimiento, es el enemigo de Dios. Y siempre vamos a sufrir este mundo. Estemos con Dios o no estemos con Dios, el sufrimiento lo abarca todo. Y es mejor que suframos haciendo el bien que haciendo el mal, porque haciendo el bien, el sufrimiento hay consolación.
pero los que hacen el mal y sufren por sus consecuencias, solamente hay una expectativa de juicio y de angustia y de sentimiento de culpa. Por tanto, ese es los tiempos de espera que el Señor se propone que nosotros podamos edificar un carácter a la semejanza de Cristo y consideremos a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores, pero él fue más allá de todo ese sufrimiento y subió a la cruz del Calvario por amor a nosotros. Porque aunque él no quería sufrir, el autor de la vida, nuestro Señor Jesucristo, el amor por nosotros pudo más, fue más fuerte y perseveró y persistió y pudo decir al final de su vida, hecho está, ¿cierto? Consumado es. Y con ese hecho abrió las puertas de la vida eterna para todos nosotros. Ya, muy bien. Un pequeño detalle, ya que acá me está jugando escuchen un detalle, profesor Rubén, para poder acotar, mientras va a hacer otra pregunta, se hace otra pregunta, la siguiente. Yo necesito aclarar que la paciencia, por favor, no es tipo la guerra de las galaxias, la fuerza está contigo. Es una capacidad innata que hay que un músculo desarrollar, yoga, karma. No olvidemos que el fruto del espíritu es de procedencia y de origen del Espíritu Santo. Es decir, que el Espíritu Santo lo va a colocar en el Hijo de Dios, que cuando está en esa crisis decide pasar esa crisis haciendo las disposiciones del Espíritu Santo. Porque cuando el Hijo de Dios es impaciente, se vuelve un Dios, comienza a fabricar sus propios propósitos, hace sus propios planes y quiere lograr sus objetivos sin la ayuda de Dios. Lo que nos dice el profesor Rubencito está hablando de que es un fruto del Espíritu Santo, de la cual solamente se le va a dar al Hijo de Dios, que cuando entra esa tribulación, que por supuesto a cualquiera hace temer, le dice: Señor, ayúdame a pasar esta crisis y dime lo que yo, aunque ya sé lo que tengo que hacer, tengo que seguir adorándote, tengo que seguir predicando el evangelio, tengo que estar sirviendo, ayúdame a pasar. Y decimos: yo no te voy a ser infiel. Entonces el Espíritu Santo dice: toma el fruto del Espíritu. Aquí nada tiene que ver una fuerza interior o que la fuerza está contigo. ¿Me están comprendiendo? Es la ayuda directa, una fuerza espiritual de Dios para ayudar al ser humano que es su hijo, que está dispuesto a someterse a sus disposiciones para darle la capacidad de enfrentar esta situación difícil. ¿Alguna pregunta, por favor, para si no pasamos a la siguiente parte? ¿Alguna pregunta más? Sí, quisiera hacer una pregunta. ¿Ya? Pregunta más. Se dice de que el tiempo es relativo, y en Eclesiastés dice: todo tiene su tiempo. Y recién se hablaba de la retribución inmediata y también de esperar. Pero, ¿será que el tiempo de Dios es más amplio, es más grande que los tiempos nuestros? Puede tener su momentos para a veces que Dios conteste inmediatamente y momentos para que Dios se demore en contestar nuestras plegarias. Esa es la pregunta. ¿Entendiste, Rubencito? Yo no escuché bien. ¿Entendiste bien, profesor? Ya. Sí. Bueno, desde mi perspectiva, obviamente que el tiempo de Dios, Dios está fuera del tiempo, es atemporal. Él es el eterno, el alfa y el omega, que no tiene principio ni fin. Y nosotros somos finitos, somos como un fosforito que se prende y poco a poco se va consumiendo en unos pocos segundos. Es decir, nosotros somos temporales, finitos. Lo que para nosotros puede parecer una larga espera, para Dios no. Y lo que hay que comprender aquí es que
saber esperar en los tiempos de Dios, saber también aceptar cuando el Señor no quiere algo para nosotros. Él sabe que es lo mejor para nosotros. Obviamente que Dios tiene un tiempo que no es el mismo de nosotros. Nuestra naturaleza es lograr lo inmediato. Esa es nuestra naturaleza, querer todo ya. Y vivimos apurados, vivimos estresados justamente por eso, con agendas recargadas de actividades. Pero por eso es que la lección nos enfoca a que tenemos que aprender a conocer los tiempos de Dios, que son siempre los mejores. Él sabe lo que es mejor para nosotros y en el momento que es mejor para nosotros. Una pequeña acotación, apreciado hermano, hay dos tiempos. El tiempo de Dios se llama Kairos y el tiempo del hombre es Cronos. El Cronos es cuantitativo y el tiempo de Dios es cualitativo. Así chiquito te lo digo. ¿Qué es el tiempo del hombre? El hombre quiere dinero. El hombre quiere título. El hombre quiere bienestar físico. El hombre quiere competir. Eso es lo que tú quieres. Y tú le pides a Dios eso. Sin embargo, Dios no quiere, Dios dice, está bien, pero yo estoy más preocupado de tu condición espiritual, que tú seas feliz con tu esposa, que tú estés bien conmigo, con tus hijos. Sí, yo me preocupo de objetivos espirituales. Por supuesto, tú eres mi hijo, tú me estás pidiendo carro, me estás pidiendo estudio, me estás pidiendo muchas cosas. Escucha, yo sé que tú las necesitas, pero yo sé cuál es tu prioridad. Yo te conozco tus problemas, tus necesidades, tus crisis. Yo sé los problemas que se te están adelantando, ni cuenta, te das cuenta de lo que te viene más adelante. Entonces, tú déjame, mi tiempo mío tiene un proceso y un objetivo. En cambio, tú tienes tu tiempo rápido, quieres las cosas apresuradas, pero lo que tú me estás pidiendo, yo no te lo voy a dar. No te lo voy a dar. Pero hay veces que tú me pides algo, sí coincide con lo que te quiero dar, pero a veces no coincide en el tiempo. Coincidimos en el objetivo, pero no en el tiempo. Tú lo quieres ahorita, no, yo te lo voy a dar más adelante. Entonces, el tiempo de Dios es cuantitativo, calidad de tu vida espiritual. En cambio, el hombre quiere su tiempo de cronómetro es cuantitativo. ¿Cuánto me voy a beneficiar? Es por eso que el tiempo y los intereses de Dios con el tiempo del hombre no coinciden. Es por eso que te dice, sométete en el tiempo a dejarte que Dios te conduzca. Tú dedícate a esperar porque yo sé lo que te voy a dar. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta más? Para pasar al siguiente punto. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Aprovechen ahorita para poder responder. Muy bien, profesor Rubén, ya que no hay ni una pregunta, es lo siguiente. Sucede de que he mencionado que la Biblia no habla de conceptos en el Antiguo Testamento. Así, el concepto Antiguo Testamento no existe la palabra en hebreo paciencia. En el griego existe hipomoné y malacotermia. Son dos palabras. Tanto en el Antiguo Testamento habla de cómo pasaron su crisis los hijos de Dios, los héroes de la fe, y la palabra griega es cómo debe el objetivo final, pero no dice cómo pasarla. Entonces, cuando vemos en la Biblia la vida de los héroes de la fe, cómo pasaron cada uno su tribulación, le pregunto a usted, explíquenos algunos ejemplos de personajes de la Biblia, cómo pasaron ellos su paciencia para poder aprender, mi querido profesor Rubén. Gracias por la pregunta. Sí, la lección se enfoca en varios personajes, ¿no? Primeramente habla de David, que él fue ungido, ¿cierto? Siendo un adolescente para ser el próximo rey. Sin embargo, que fue ungido hasta que logró el trono, pasaron muchos años. Y en ese proceso él fue paciente. Fue primero músico de Saúl, fue un guerrero que fue a la batalla, fue un héroe que derrotó, ¿cierto?, a Goliat. Estuvo huyendo, siempre como perseguido, errando. Entonces, y hasta que se le dio la oportunidad de poder
tener en sus manos la vida de Saúl. Pero él no quiso tomar la vida del ungido del Señor. Entonces, vemos cómo después Saúl se da cuenta de que había errado en su acción con él. Vemos la paciencia en David. Y vemos los salmos, como él nos habla, el Salmo 40, que nos dice, pacientemente esperé en Jehová, y él oyó mi clamor y se inclinó a mí, y me puso sobre la roca, me sacó del pozo cenagoso. Entonces, vemos experiencia, y fue prácticamente uno de los reyes más importantes que tuvo el pueblo de Israel. Qué diferente habría sido la historia si él no hubiese tenido esa paciencia. También vemos el ejemplo de Elías, ¿cierto? Que él, después de haber visto la manifestación de Dios poderosamente, él tuvo temor ante las amenazas de Jezabel y recorrió como 150 kilómetros. Huyó pensando que lo iban a matar y se escondió en una cueva, deseando morir. ¿Pero qué hizo el Señor? ¿Qué haces aquí?, le preguntó. Y lo sustentó. Y nosotros no estamos ajenos también en entrar en momentos, dadas las circunstancias, de atemorizarnos, de sentir desesperación y deprimirnos también. Por lo tanto, qué importante aprender también de la paciencia de uno, de la impaciencia de los personajes bíblicos, para darnos cuenta que ellos fueron seres humanos semejantes a nosotros, con pasiones, con temores, con luchas. Y si ellos vencieron con la ayuda de Dios, nosotros también podemos hacerlo. Elías se reivindicó, el Señor le dio una misión y cambió y tomó fuerzas, y el Señor nuevamente lo levantó y terminó, lejos de cumplirse su deseo de morir, el Señor lo trasladó al cielo. Vemos el ejemplo de Abraham también, que en su familia y su esposa, ¿cierto?, vieron que ya la promesa no se cumplía y quisieron arreglar las cosas humanamente. Y cuando nosotros hacemos eso, arreglar las cosas humanamente, vamos a desvirtuar el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Y tuvo un hijo con la sierva que no era el plan de Dios. Y ese hijo fue una gran nación que al final se convirtió en enemigos del pueblo de Dios. Entonces, a veces queremos arreglar las cosas y lo único que hacemos es echarlo todo a perder. Por eso es que necesitamos aprender la paciencia de esperar en los tiempos de Dios. Hay una historia que cuenta de un hombre, un soldado, que pedía en oración fuerzas para mandar, pero recibió debilidad para obedecer. Pidió tener salud para hacer grandes cosas y recibió enfermedad para hacer cosas mejores. Pidió muchas cosas, tener muchas cosas para disfrutar de la vida. Sin embargo, recibió la vida para disfrutar de las cosas. Al final no recibió nada de lo que él pidió, pero recibió todo lo que necesitaba. Su oración fue respondida y fue más feliz. Tenemos el ejemplo de Job también, que habla la Escritura. El Señor dice, Job, a pesar de todo el crisol que él pasó, todo su sufrimiento, dice, no se halló despropósito alguno en Job. Él incluso dijo, aunque él me matare, aún en él esperaré. Es decir, tenemos que tener esa actitud de tener confianza en el Dios que conoce todo. Pongamos nuestras vidas en sus manos y esperemos lo que Él quiera darnos. Porque la verdad de las cosas, hermanos, que nosotros como seres humanos, pecadores, no merecemos nada. Sin embargo, el Señor, en su infinito amor,
nos da todo su amor, nos da sus dones, nos da la esperanza de la vida eterna. Por lo tanto, es importante que nosotros cerremos esta lección con el pensamiento de que tenemos que aferrarnos a las promesas divinas, porque no hay nada en el universo más confiable que las promesas de Dios. Sigamos en nuestro caminar, sufriendo valientemente, que el sufrimiento no nos aparte del Señor, sino que todo lo contrario, nos ayude y nos fortalezca para seguir en nuestro caminar cristiano. Qué interesante lo que está diciendo profesor Rubén. ¿Alguna pregunta, por favor, para que él cierre con un mensaje general? ¿Alguna pregunta? Un pequeño detalle, David ya era ungido y podía ir al palacio de gobierno, destituido moralmente, todavía no lo había sacado del trono. Y justo se encuentra Saúl, que está mandando perseguir al que lo va a suplantar, para él, el que le va al golpe de estado, pero no golpe de estado porque Dios lo había reemplazado con David. David se esconde en una cueva y en esa cueva está Saúl. Los dos ungidos. Él podía haberlo matado en ese momento y iba al trono campante, ¿no es cierto? Pero él esperó que Dios le diera su propósito de su mano, no con la habilidad, la astucia humana. Es decir, que la paciencia, profesor Rubencito, es esperar que Dios nos dé su voluntad en nuestra mano, no que la fabriquemos. Y el señor Elías no debe desesperarse, por más que había 850 profetas falsos y habían infectado el reino del norte, él nunca debió pensar que todo se había perdido. Los seres humanos nos impacientamos, hasta los héroes de la fe, pero algo interesante, Elías aprendió y aprendió bien, tan bien que logró ser el mejor aprendiz de pasar la prueba de la paciencia. ¿Por qué se dice que se graduó? Porque se fue del frente al cielo. Todos los comentaristas coinciden que quien pasa la tribulación exitosamente son los que más se acercan al reino de los cielos. Hermanos, no le tengamos miedo a las tribulaciones, son nuestra prueba de fuego y de que Dios nos está llevando a un nivel superior de la que nos encontramos. Nunca más somos enclenques después de haber pasado una prueba. Muy bien, ¿alguna pregunta para dejar las últimas palabras al profesor Rubén? Que ha estado muy interesante la clase en esta noche. ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Alguna pregunta? Si no hay alguna pregunta, que aprovechen, voy a dar paso al profesor Rubén. Muy bien, no hay ninguna pregunta, entonces, profesor Rubén, usted va a terminar con la última conclusión. Bueno, apreciados, amados, lo único que el Señor quiere de nosotros es que lo amemos, y que estemos en sus caminos. Yo no sé cuán impaciente eres tú. Yo no sé cuánta tribulación puedes estar pasando o hayas pasado. El Señor lo sabe. Pero pongamos nuestra confianza en el Señor. Nuestras vidas están en sus manos. Cuando tengamos esa certidumbre de poder estar como viendo al invisible en medio de las tribulaciones, sepamos de que en este mundo no es nuestro último destino. Este no es nuestro hogar, hermano. Estamos transitoriamente, estamos siendo probados, pasados por el crisol para purificarnos de toda la escoria de nuestro carácter. Tengamos paciencia, sigamos adelante en nuestro caminar cristiano. El Señor nos ama con un amor tan grande que no escatimó ni aún a su propio Hijo. ¿Cómo no nos dará con Él también todas las cosas? Aferrémonos a sus promesas de amor. Sigamos nuestra caminata con gozo. Hagamos sacrificios de alabanza. Que como Pablo, en medio de la dificultad que estaba ahí en una cárcel con heridas lacerantes, él cantaba himnos y alabanzas a Dios.
que tuvieron tal impacto que ninguno de los presos huyó cuando el terremoto los liberó, porque estaban tan impresionados y la influencia de Pablo fue tan grande. Hermanos, nosotros somos la sal de la tierra. Tenemos que mostrar a ese Dios que es paciente, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El Señor no retarda su promesa. El Señor viene pronto. Estemos preparados. Pongamos nuestra mirada en el cielo, aun cuando tengamos los pies bien puestos sobre la tierra. Que el Señor nos anime, nos ayude. Sigamos adelante en medio del crisol, del sufrimiento. Seamos perseverantes. El dolor no nos desvíe de nuestro camino. El Señor nos está llamando cada día a tener esa experiencia de amor con Él. Que el Señor me los bendiga. Es mi deseo para cada uno de ustedes y sigamos estudiando estas hermosas lecciones cada día. Qué hermoso final. Hermanos, la paciencia no es autocontrol. Si tú tienes paciencia, es la prueba que te ha sometido al Espíritu Santo. Grábate eso. La paciencia no es autocontrol, es la prueba contundente que te ha sometido al poder del Espíritu Santo. Vamos a terminar con una oración y antes de terminar decirle, la próxima semana tenemos al pastor Walter Ruiz, creo que de Chicago. Él es un gran conferencista, un gran especialista, va a hacer otra clase, de otra disertación de una gran proyección teológica que va a servirnos, así como lo ha dado nuestro profesor Rubén Álvarez en esta noche. La próxima semana, entonces, seguimos, hermanos, con todos ustedes y invitado el pastor Walter Ruiz. Vamos a terminar con una oración. Vamos a orar. Querido Padre, gracias por esta noche. Señor, la naturaleza pecadora tiene que ser sometida por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene que darle un golpe de estado y, Señor, tener sus 9 ministros, los 9 frutos del Espíritu. Los hijos de Dios, a través de esta lección, tenemos que aprender que debemos apropiarnos de esos frutos que son el gozo, la paciencia, la templanza, Señor, la mansedumbre. Todos estos, Señor, esos frutos son los que van a gobernar y que son frutos que solamente los tendrán los redimidos, Señor, entre ellos la paciencia, que son poderes especiales por haber pasado la experiencia con el pecado. Iremos al cielo como triunfadores, como exitosos, como hombres que hemos podido vencer ese tremendo cáncer que es el pecado y podemos ir al universo y decirles que no permitiremos que nunca más nadie sea seducido ni nadie sea infectado con el pecado, porque nos encargaremos por esa victoria, Señor, con todos estos frutos, especialmente en este tema que hemos hablado de la paciencia. Gracias por el profesor Rubén Álvarez. Bendice a su esposa, sus hijos, bendice su ministerio educativo, Señor, y bendice a cada una de las personas que acá están presentes. Y los esperamos la próxima semana con el próximo tema. Te lo pido, Padre, por la bendición y tu cuidado de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga. La próxima semana va a estar tan interesante con la presencia de nuestro querido pastor Walter Ruiz. Que Dios los bendiga, hermanos. Muy buenas noches.